Hemos estado trayendo un tema sobre esos atributos de Dios, los atributos exclusivos de Dios. Y esos atributos exclusivos de Dios que los podemos ver reflejados en Jesucristo. Estamos hablando de los atributos de Dios que son exclusivos, que lo hacen diferente a todos. Si usted mira, entonces sobre estos atributos, leyendo algunos libros, hay uno que se llama Con razón lo llaman el Salvador, qué libro tan bonito. De ahí se sacaron algunos argumentos para esta enseñanza. También por aquí tengo uno que estoy leyendo, me pareció muy bueno y se llama Evidencias que demandan un veredicto. También nos hablan, este es de John McDowell, también nos hablan porque, hermanos, vea, a veces nosotros, sí, a veces nosotros cuando enseñamos la palabra, como que creemos que tenemos, pues sí, tenemos es un tesoro porque es la palabra de Dios, pero no hay por qué creernos. Esta palabra, esto es palabra de Dios, si el Señor no nos da nada, pues nada podremos dar. Entonces, no hay por qué creernos, ¿no? Esto es, usted simplemente, hermano, usted puede también pedir la revelación del Espíritu Santo, estudiar, lea, por favor, es importante la lectura. En usted que le gusta predicar la palabra, no se pare en un púlpito a inventar, a mirar a ver qué cae, no. El Señor nos va a recordar, pero nos recuerda algo que ya hemos estudiado. Si no lo hemos estudiado, ¿cómo nos lo va a recordar? Entonces sería como la invitación para los predicadores. ¿Qué es un atributo cuando hablamos de Dios? Estuvimos hablando de que son las perfecciones divinas, así lo llaman los teólogos, las perfecciones divinas que se llaman atributos. ¿Y qué es lo que son las perfecciones divinas? Es lo que describen la esencia de Dios, lo que Dios es, cómo Dios actúa. Y decir también que Dios no puede, digámoslo de esta manera, no puede obrar en contra de sus atributos, de su esencia. ¿Por qué digo que no puede? Porque dejaría de ser entonces nuestro Dios, dejaría de ser el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y vimos algunos atributos de esa naturaleza de Dios o que nos describen. Acuérdese que también miramos que los atributos de Dios no son como los atributos del hombre, que los atributos del hombre son cualidades dadas. A diferencia de Dios, es la esencia de Dios, mientras que en nosotros es algo dado. Cuando hablamos de esas perfecciones divinas, de esos atributos divinos de Dios, pues entonces no estamos hablando de esos rasgos o esas cualidades o esas características que son dadas, no, es lo que Dios posee y que Él lo dejó plasmado en la escritura para que nosotros lo conozcamos. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nos redarguye, nos enseña, nos instruye, pero entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Estos atributos no es que el ser humano se los quiso dar a Dios, no fueron dados por el hombre, sino que son las perfecciones de Dios, es su esencia. Y hay unos atributos, entre esos atributos hay unos que los hemos llamado los atributos exclusivos, que Dios no se los transfiere al ser humano, pero que los encontramos plasmados en Cristo. Y vimos entonces algunos de esos atributos. También entonces, para dar como más claridad, acuérdese que dijimos que nosotros tenemos amor porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero en cambio la esencia de Dios es amor. La Biblia dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es. Ahí me está hablando entonces de la esencia de Dios. Dios es en esencia amor. Usted en esencia no es amor. Usted tiene amor que fue derramado en su corazón. Entonces esa es la diferencia entre los atributos cuando son las cualidades de Dios a características mías, porque lo mío es algo que yo recibí,
algo que me dieron, mientras que Dios no. Esa es su esencia. Entonces, mientras que nosotros tenemos verdad porque la recibimos de Dios, pues en cambio, la diferencia es que Dios en esencia es verdad, Dios en esencia es justicia, Dios en esencia es santo. Nosotros hemos recibido la santidad. Nosotros no podemos producir, el ser humano, usted no puede producir santidad. Algunos creen que es que nosotros, por eso, algunos piensan que si son buenos y que si hacen obras benéficas, ayudan a los pobres, entonces eso lo va a llevar al reino de los cielos porque están produciendo santidad. La santidad no es algo que el ser humano produzca, sino que se recibe. El Señor es el que nos santifica y el que nos da santidad. Es Él y no nosotros. Entonces es lo que hace la diferencia, mientras que el ser humano tiene unas cualidades que son dadas, estos atributos son las perfecciones de Dios porque es la esencia misma de Dios. Y usted en su esencia, pues usted no puede negar su esencia. Lo mismo es Dios. Dios en su esencia no puede negar su esencia. Dios es amor. Entonces la gente dice, bueno, y si Dios es amor, ¿por qué entonces va a condenar a muchas personas? No, el Señor nos va a aceptar como somos. Sí, pero acuérdese que la Biblia dice que Dios es justo. Y la justicia de Dios no permite que el hombre que es pecador, que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, que no guarda su palabra, pues le impide llegar al reino de los cielos porque la Biblia dice que el pecado del ser humano ha hecho una división entre Dios y el hombre. Y entonces, pues la paga del pecado es la muerte. Cristo pagó por nosotros, pero Él en esencia es justo. Y como Él es en esencia justo, pues había que pagar una retribución, había que dar un pago por ese pecado mío. Y Él entonces entrega su vida para que la justicia de Dios caiga sobre mi vida, me justifique y pues yo pueda entrar. La Biblia dice que ahora por Jesucristo nosotros tenemos paz para con Dios. Antes estábamos en desobediencia, estábamos muertos en delitos y pecados, pero la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Simplemente porque Cristo pagó, se hizo mi justicia. Se le pagó a la justicia de Dios. Yo ya puedo entrar al reino de los cielos porque acepté ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque algunos dicen, no, pastor, es que yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no me meto con la mujer ajena, yo no hago esto, yo no hago. No, es que la salvación no es, no es un pago, no es algo que usted se está ganando y Dios le va a pagar. No, la salvación es un regalo de Dios para la raza humana, para el que decida aceptarlo. Esto es algo voluntario. La salvación es algo voluntario. Usted decide si la acepta o la rechaza, pero es su decisión. Entonces, Dios en esencia es justo. Toda injusticia, dice la Biblia, que es pecado. Si un hijo mío, ejemplo, un hijo mío está haciendo algo malo y yo no le corrijo la acción, pues estoy siendo injusto. O si lo premio por lo malo que está haciendo, pues eso es una injusticia y toda injusticia es pecado. Pues por eso nosotros necesitamos, si Dios salvara a alguien que es malo, entonces pues esa persona que es mala pues sería una injusticia. Por eso primero tiene que pasar esa persona que es mala, pasar por la obra del Calvario, encontrarse con Cristo, permitir que Cristo se lo regenere, y regenerar quiere decir generar nuevamente. La Biblia dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces ya el hombre que era malo deja de ser malo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha justificado. Entonces por eso Dios no se puede negar a esos atributos exclusivos de Él, a esos atributos que son su esencia, que son esas verdades divinas, esos atributos o esas perfecciones divinas de Dios. Él no se puede negar a ellos porque dejaría de ser Dios. Y vimos también que Dios es omnipotente y que se refiere al poder ilimitado que Dios tiene, pero vimos también que Jesucristo es omnipotente. Potencia es poder, autoridad,
Y pues claro que los demonios, Satanás también tienen poder, pero ellos tienen. Y en cambio Dios, no sé si la palabra podría decir tiene, porque es que Dios no tiene, sino que en esencia Dios es poder. Porque tienes cuando es otorgado. Si yo tengo un reloj, si tengo un saco, es porque fue otorgado, fue dado. Pero cuando hablamos de Dios, en esencia Dios es toda autoridad, es todo poder. Entonces, mientras que el diablo y todos sus demonios pues tienen poder, Dios es todopoderoso. Pero encontramos en la Biblia también que a Jesucristo se le llama en Apocalipsis 1:8, se le llama el Todopoderoso. Encontramos también la omnipresencia de Dios, que quiere decir que Dios está en todo lugar. Vimos los ejemplos bíblicos, pero también encontramos la omnipresencia de Jesucristo. En Efesios capítulo número 1, el verso 23, hablamos de que Cristo todo lo llena en todos. Hablamos de la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, que nada está oculto delante de Dios, pero también encontramos en Cristo que Él leía los pensamientos, sabía los pensamientos, escudriñaba la mente. La Biblia en Apocalipsis capítulo número 2, el verso 23, habla precisamente que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, hablando de Cristo. Entonces, lo que hemos venido mostrando por la palabra de Dios en estos, la semana pasada no pude estar porque estábamos en la Escuela de Formación Ministerial, la SFON, pero lo que hemos venido mostrando semana tras semana es que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que esos atributos que son exclusivos de la esencia de Dios están reflejadas en Jesucristo. Vimos a Jesús también como omnisciente, pero aquí es importante que cuando hablemos de los atributos en Jesús, hay que tener algo muy en cuenta, y es de que en esos atributos de Jesús, Jesús fue todo un ser humano. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de Jesús, tenemos que mirar a Jesús desde su esencia, y, y también la esencia de Jesucristo era divina. Eso dice la Biblia. Porque ¿cuál es la esencia de Jesucristo? La Biblia dice, en Él, en Cristo, en ese cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. Y cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios. La Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice en primera de Juan 5:20, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, bendito por los siglos. Vea, esto es algo indiscutible. Por eso la Biblia en primera Timoteo 3:16 dice, no hay discusión, este misterio de la piedad es grande, pero ha sido revelado a nosotros. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Que Dios se manifestó en carnes, Dios se dio a conocer en carne, no mandó a otro, no, Dios se manifestó en carne. Juan 1 dice, Dios se hizo carne. Aunque ese se hizo, usted se imagina si Dios lo llena todo y está en todo lugar, si Dios hubiera hecho todo carne, pues todo lo llenaría. Pero es para dar a entender que se manifestó en carne y lo conocimos, vimos su gloria como el Hijo de Dios, pero no simplemente era el Hijo de Dios, sino que era Dios manifestado en carne. Eso es lo que dice la Escritura, no estamos añadiendo, no estamos forzando los textos, no estamos sacando los textos de sus contextos, sino que es lo que dice la Escritura. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús como humano pues crecía en estatura, aprendía, pero la Biblia también dice que Jesús todo lo sabe. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Todo lo sabe o aprende? No, lo que pasa es que en su forma humana, él tenía que crecer, tenía que aprender a caminar, tenía que aprender a hablar, tenía que sujetarse a sus padres, pero como Dios, él no tiene que sujetarse a nada. Como Dios no necesita que nadie le enseñe. Eso lo vimos también la vez pasada. Entonces, al fin, ¿que aprendía o todo lo sabía? Pues la respuesta a este interrogante es que Jesús era todo ser humano
y todo Dios. Como humano nació de una mujer, pero como Dios escogió la mujer. Como humano lloró, pero como Dios es inconmovible. Como humano aprendió, pero como Dios todo lo sabe. Como humano tuvo hambre, pero como Dios alimentó multitudes. Como humano tuvo sed, pero como Dios, Él es la fuente inagotable. Como humano era hijo de Dios, porque ese era el título que se le había dado, no el nombre, sino el título que se le había dado, hijo del Altísimo, hijo de Dios, pero como Dios es el Padre eterno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Eso está en Juan capítulo número 14. Entonces, cuando entendemos esta verdad, es muy fácil comprender una verdad que es bíblica, que no la estamos en, no es que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia piensa de esta manera, no es que pensemos de esa manera, es que está en la Escritura. Nos dejamos guiar por la Escritura. Entonces, cuando entendemos esta verdad, es muy fácil comprender una verdad que es bíblica y no pensar que son varias personas que están formando un Dios, que eso la Biblia no lo dice, sino que este Jesucristo, como dice la Escritura, literalmente es el verdadero Dios y la vida eterna, que fue Dios que se manifestó en carne. Hebreos capítulo número 2, el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dios quiso participar de lo mismo. ¿De qué? De carne y de sangre. Pero eso tiene un objeto, eso tiene un objetivo, eso tiene un objeto, pues la Biblia continúa diciendo en ese mismo texto de Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte, Dios no podía morir. Él es eterno. Uno de sus atributos, su esencia es que Él es eterno. Eterno quiere decir que no tiene principio de días y no tiene fin de días. Dios no habita en la eternidad, no, la eternidad habita en Dios porque Dios es más grande que la eternidad. Entonces Dios es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno, pero y no puede morir. Entonces, ¿qué le tocó? Vestirse, participar de lo mismo de nosotros con un objeto, con una finalidad. Ahí dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, ¿con qué finalidad? Para destruir por medio de la muerte. Le era necesario morir para destruir por mente al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por eso Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿Por qué se hizo el Señor de los señores? No lo hicieron, Él se hizo Señor de señores, Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Él cuando se vistió de un estuche de carne también tomó las llaves del imperio. ¿Se acuerda cuando resucitó por allá en Mateo? El Señor dice, toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de los señores. Le era necesario morir. Ay, qué pesar, murió en la cruz del Calvario. No, pesar no, era necesario que Él padeciera, era necesario que Él muriera para rescatarnos a nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y ahí describe y le hace calificativo al diablo, que es el diablo que es el enemigo de nuestras almas. Hablando pues de esa omnisciencia de Dios. Bueno, de eso ya hemos hablado y ya tocaría que miráramos, por favor, algunos miraran los programas pasados para que se desatrasen y vayan más en contexto. Dios es inmutable. Sabemos que Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, no varía, no muda, es inalterable, es inconmovible, es constante, incambiable. Pero usted sabe obviamente que Jesús tenía que cambiar como ser humano. En su esencia no cambia. En su esencia divina. Acuérdense que la Biblia, lo acabamos de leer, la Biblia dice que en Cristo habita en esa forma corpórea toda la plenitud, no una parte de Dios, no, toda la plenitud de Dios. Todo completico Dios habitaba en él. Pero no quiere decir, no estoy diciendo con eso
que entonces, como todo Dios habitaba entonces en Cristo, dentro de Cristo, en esa forma de cuerpo, todo Dios habitaba en él, entonces dejó el cielo solo. No, acuérdese que Él es omnipresente. Él está en todo lugar, Él lo llena todo, que Él es omnipotente. ¿Y cómo lo hizo? No, es que no era simplemente un ser humano, era Dios manifestado en carne. Entonces, ¿y cómo lo hizo? No, no nos comparemos con Él. No, si usted y yo somos limitados, el diablo es limitado. Si el diablo está hoy en Pereira, pues entonces en Antioquia no puede estar, no puede estar en Estados Unidos, porque no es omnipresente, pero Dios es omnipresente. El poder del diablo es limitado, el de Dios es ilimitado. Es que esto es lo grande de la salvación. Vea, si Dios, en su calidad de Dios, en su esencia, porque la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu, si Dios en esencia viene y vence a Satanás, pues ¿qué gracia tendría eso? Si Él es Dios y Él es el Todopoderoso, pero se vistió de un estuche de debilidad, se hizo semejante a los hombres, tomó la condición de hombre. Y cuando hablo de esa semejanza, porque algunos dicen, no, si ve, Jesucristo no era un humano, sino que era semejante. No, cuando la Biblia en Romanos habla de que Él tomó la condición de semejanza de carne de pecado, ahí es muy diferente. Quiere decir que Él se manifestó en carne, pero no tenía pecado. Es lo que está diciendo ahí. Entonces, en la condición humana, usted sabe que nosotros somos débiles, y eso es lo bonito de esa obra del Calvario. A Jesucristo, a Dios es inconmovible, pero Jesucristo, Dios manifestado en carne, por ser un humano, porque Él era todo un humano, pero también todo Dios, por ser un humano, a Él le dolió y también tuvo temor ir a la carne, a la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que se fue a orar y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si hay otra forma de salvar a la raza humana, pues hagámoslo de otra manera, porque Él sabía lo que le esperaba. Entonces, el Señor, esto es lo grande del Evangelio, que Dios se hizo un estuche, vistió de un estuche de carne para venir a rescatarlo a usted y rescatarme a mí. Y en esa condición humana venció hacia todas sus huestes, porque la Biblia dice que triunfó sobre ellos, triunfó sobre principados, los exhibió públicamente, sobre principados, potestades, gobernadores y todos esos huestes espirituales de maldad. Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario en su condición humana. No se aprovechó de Satanás, no. En su condición humana, Él vino y murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, pero también exhibió, le quitó el imperio de la muerte a Satanás. Santiago capítulo número 1, verso 16 y 17 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Señor, Dios es inmutable, Dios no cambia. Y mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo número 8, el verso 12. Mas del Hijo dice, ¿de quién viene hablando? Del Hijo de Dios. Dios manifestado en carne, de la parte humana. Entonces, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿De quién viene hablando? Esto no lo estamos sacando del contexto. No, ¿de quién viene hablando? Del Hijo de Dios. ¿Y qué viene hablando del Hijo? Tu trono. Y hay una coma que me va a explicar con un calificativo, lo está calificando. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Me lo está identificando. El Hijo es Dios. Y dice, cetro de equidad es cetro de tu reino. Y el verso, ese es el verso 8, el verso 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio, ¿de quién venía hablando? Del Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Verso 11, ellos perecerán, mas tú, hablando del Hijo, permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vez, como una vestidura,
y como un vestido los envolverás y serán mudados, cambiarán. Mudar es cambiar. Pero tú, hablando del Hijo, eres el mismo. Jesucristo es inmutable y tus años no acabarán. Obviamente que Jesús como ser humano, ya lo dijimos, como hombre, nace de una mujer, tiene que cambiar. Nosotros esta mañana no estamos adorando al niño que nació en un pesebre, no. Nosotros estamos adorando allá en esa pesebrera, no estamos adorando a ese niño, no, nosotros estamos adorando a Jesús, el que murió y resucitó por nosotros al tercer día que Él se levantó, por su propio poder y con gran gloria. Al que creció, al que aprendió la obediencia, al que como humano se desarrolló en estatura, en conocimiento. Razón tiene la Biblia entonces cuando dice que grande es este misterio, que Dios se manifestó en carne. La confianza del hombre está puesta en la sabiduría, en su fuerza, en su valentía, en su poder, en sus riquezas, pero nuestra confianza está puesta en conocer a Dios. La mayor riqueza que nosotros tenemos es conocer a Dios, no es un carro, no es una casa, no es un negocio. La mayor riqueza que usted puede llegar a tener es el conocimiento de Dios. Jeremías capítulo número 9, el verso 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Verso 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué nos tenemos que alabar si quisiéramos alabarnos en algo? Dice, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si alguien se quiere alabar, que sea en entender y conocer al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Colosenses capítulo número 2, verso 1 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha, dice el apóstol, sostengo por vosotros. ¿Y por qué esa lucha? Dice, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol está diciendo, vea, tengo una lucha porque quiero ir, conocerlos en persona y darles a conocer estas cosas. ¿Qué cosas? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Y ahí va a dar, dice, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Cuáles riquezas? Dice, las riquezas del pleno entendimiento. Nuestra mayor riqueza es conocer a Cristo, el Padre manifestado en carne. Ahí dice, del pleno entendimiento, esa es hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio. Oiga, este misterio, para que lo conozcan, porque es un misterio que ya ha sido dado, ha sido velado, ha sido revelado, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y en quien están escondidos. Oiga, escuche, ¿en quién están escondidos? ¿En Cristo? No, en este misterio de Dios el Padre y de Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Aleluya. Hermanos, el Evangelio es la mayor riqueza que el hombre puede llegar a conseguir. El Evangelio es una riqueza incalculable, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en el cual, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Aleluya. Alabe el nombre de Cristo, hermano. Alabe el nombre de Cristo, porque nosotros hemos entendido este misterio. Este misterio ha sido revelado a nuestras vidas. Grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Que Dios se manifestó en carne, que fue justificado en el Espíritu, que fue visto de los ángeles, que fue predicado a los gentiles, que fue recibido arriba en gloria. ¿Y quién fue recibido arriba en gloria? Pues Jesús. ¿Y quién fue predicado a los gentiles? Pues Jesús. ¿Y quién fue visto de los ángeles allá cuando nació? Pues Jesús. ¿Quién es Dios manifestado en carne? Pues Jesús, hermano, es la respuesta. No hay otra respuesta.
Entonces Pablo está diciendo, vea, tengo un dolor, vea, aquí, tengo una lucha, sostengo por ustedes, por los que están en la Odisea, por los que no me conocen, los que no conocen mi rostro, a los cuales no les he podido dar a conocer esta riqueza, porque quiero que ustedes alcancen esta riqueza, este pleno entendimiento, que conozcan este misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque en este misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, si alguno se ha de alabar, Jehová dice del Antiguo Testamento, o Dios dice, que se alabe en entenderme y en conocerme. Hebreos capítulo número 3, el verso 8 dice, Jesucristo es, qué belleza esto. Esto es una delicia, hermano, esta palabra. Comas esta palabra con fe y aliméntese de ella. Usted está parado en la roca, usted está fundado en la roca, usted está fundado en la verdad. Jesucristo es la verdad. La Biblia dice, Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros siempre decimos la Biblia dice por los siglos, ¿sí? Pero nosotros siempre decimos por todos los siglos. Cuando dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, obviamente se refiere a su deidad, porque el Jesús del pesebre no es el mismo de la crucifixión, debido a sus cambios físicos, porque aprendió, porque creció, porque estaba, eso es lo normal, él tenía que cambiar, porque estamos hablando de que él es inmutable, pero cuando estamos hablando de su esencia, él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, no cambia. Pues por eso es que le dice a los judíos en Juan capítulo número 8, el verso 59. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, porque él le dijo a los judíos que Abraham se había gozado cuando había visto su vida, su día. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y ya vas a decir que has visto a Abraham. Verso 51, 58, Jesús les dijo, de verdad, de cierto, oiga, de verdad. Otro atributo, Dios es verdad y Él no miente, Él no falla, pues Jesucristo es verdad. Otro atributo es que Él es santo en naturaleza y lo mismo le pasó a Jesucristo. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, sin pecado. Jesucristo es perfecto por donde usted lo mire. El ser humano se equivoca, usted y yo como ser humanos nos equivocamos, tenemos la tendencia al mal, pero Cristo es perfecto, perfecto. Jesús le dijo entonces, de cierto os digo, antes, oiga, ¿quién lo dijo? Lo dijo Cristo, antes que Abraham fuese, aleluya, yo soy. Y ese yo soy significa el eterno presente. No. Esto es mucho Cristo el que nosotros tenemos, mucho Dios el que nosotros tenemos, el que no falla, el que no cambia, el que es inmutable. Hebreos capítulo número 7, el verso 22. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, hablando del Hijo, por cuanto permanece para siempre, aleluya, eterno, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar algunas particularidades también. Si Jesús no fuera Dios, sino un simple humano, como dicen algunos, pues su nacimiento habría sido un nacimiento normal. Pero, ¿cómo fue la entrada de Jesús a este mundo y al tiempo, a esta tierra? ¿Cómo es que Dios se mete en el tiempo? ¿Cómo fue eso? Pues fue de una manera única, aunque vemos algunos nacimientos milagrosos de algunas mujeres que tenían sus hijos, que eran estériles, perdón, y que no habían tenido hijos, pero que ellas, a pesar de que están en un estado de sufrimiento, clamaron a Dios y dan a luz sus primogénitos, dan a luz sus primeros hijos. Y a pesar de esto, pues la concepción de Jesús fue diferente, el nacimiento de Jesús fue diferente. Usted ve, por ejemplo, el milagro de Sara, la esposa de Abraham, en Génesis 11:30, que fue un nacimiento de una mujer anciana que tuvo un hijo, a Isaac,
usted ve el nacimiento de Rebeca, la esposa de Isaac, como ella siendo una mujer, Rebeca siendo una mujer estéril, llevaban 20 años de casados, no podía tener hijos, ya habían tenido relaciones sexuales, no podía tener hijos, y sin embargo en Génesis 25-21 muestra el Señor su misericordia y hace un milagro, y ellas tienen su hijo, Raquel, la esposa de Jacob, igualmente en Génesis 29-31, Ana, la esposa del Cana, en primer libro de Samuel 1-2, capítulo 1, verso 2, muestra también entonces esos nacimientos. Elizabeth, la esposa de Zacarías, mamá de Juan el Bautista, en Lucas 1:7. Entonces usted ve todos estos nacimientos que fueron milagrosos. Todas estas mujeres tuvieron sus hijos mediante milagros, pero el nacimiento de Jesucristo fue diferente al de ellas. Voy a intentar, en el nombre de Jesús, en estos minuticos que nos quedan, vamos a intentar ir terminando con este tema para poder darle continuidad la semana siguiente, si Dios nos lo permite, y si el director del programa también nos invita. Entonces, pero ahí encontramos también grandes diferencias entre ellas y el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo número 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una mujer virgen. A diferencia de las otras mujeres, a ellas habían tenido sus esposos, sus relaciones íntimas, sexuales, pero no habían quedado en embarazo. A diferencia de María, María no conocía varón, era una mujer virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, ahí ya la identifica. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó, se asustó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ese connotativo que nos está diciendo allí de conocer, no es de hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cuando dice no conozco varón, quiere decir que no ha tenido relaciones sexuales o íntimas con su esposo. No conozco varón. Soy virgen, es lo que ella está diciendo, porque la Biblia dice que Adán conoció a Eva y tuvieron a Caín y Abel. O sea, esa connotación de conocer se está hablando de la relación íntima. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea que las otras mujeres que hablamos ahorita sí conocían varón, sí habían tenido sus relaciones, pero tenían el vientre estéril, pero María era virgen. No, la Biblia no dice que ella era estéril, no, era virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, aquí surge una pregunta importante: ¿quién concibió en María? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién era el papá de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Sabe que Jesús tenía dos padres, el Padre Eterno y el Espíritu Santo? No, sencillo, sencillo. Jesucristo es el verdadero Dios, se vistió en un estuche de carne. Pues esa pregunta la hago para los que piensan que son diferentes, que el Espíritu Santo es uno, que el Padre es otro y que el Hijo es otro. Entonces que allá está el Padre de Jesús, pero el Espíritu Santo, que este es mi Hijo amado, habló el papá cuando estaban bautizando a Jesús, que el Espíritu Santo estaba en forma como de paloma y que ahí estaba Jesús. Si ve, ahí están las tres personas. No dice eso la Biblia. No dice eso, era un cumplimiento de una promesa que de pronto la explicaremos más adelante. Entonces, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo iba a ser llamado? Hijo de Dios. José quería dejar a María de una manera secreta, porque él conocía, como cualquier persona, que el curso natural para que una mujer quedara en embarazo era juntándose, eran conociéndose un hombre y una mujer para poder que ella quedara en embarazo. Y él también sabía que no había tocado, que él no había
acariciado a María, que no se había llegado a ella y ella estaba en embarazo. Entonces Mateo capítulo número 1, el verso 20 nos dice, y pensaba él, hablando de José, él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, primero, la concepción milagrosa que tuvo María, pues fue del Espíritu Santo, fue entonces Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo, fue nacido de una mujer virgen. ¿Y qué implicaciones tiene que haya nacido de una mujer virgen? Bueno, que no había conocido un varón. Y hermanos, yo creo que dentro de 8 días vamos a darle un poquito más de amplitud a este tema de ese nacimiento de Jesús. Como la ciencia médica dice que es imposible que una mujer, siendo virgen, ahí ocurren dos milagros. Uno, es virgen y queda en embarazo. Segundo, que el niño sea un hombre y no sea una niña. Esas implicaciones las vamos a estar mirando con la ayuda de Dios en la siguiente enseñanza. Eso tiene sus explicaciones también científicas. Y bueno, gracias al Señor se nos ha agotado el tiempo. Hemos predicado la palabra. Hermanos, este evangelio es glorioso, este evangelio es maravilloso, este evangelio es poderoso. La mayor riqueza que puede alcanzar el ser humano es tener a Cristo en el corazón. El que tiene a Cristo en el corazón, pues tiene la vida eterna. El que rechaza a Cristo no está rechazando a una iglesia, está rechazando al verdadero Dios y la vida eterna. Así es que vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra en esta hora. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra predicada, Señor Jesús, porque tu palabra para nosotros, Señor, es un alimento espiritual, la que nos da fuerza para continuar, la que nos afirma en esta doctrina, Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor Jesús, que es como toda espada de doble filo que penetra, Señor, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y aún discierne las intenciones del corazón, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra sea confirmada con señales, milagros y prodigios. En tu nombre glorioso, Dios, te damos muchas gracias por tu palabra.